Hola amigos y amigas, hoy vengo con la 10ª y última lección de estas 10 enseñanzas que comencé hace algunos días y que me comprometí a terminarlas antes del 31 de agosto, incluido. Estas enseñanzas que lleva por título, esta serie que lleva por título, cómo fortalecer nuestra vida como hijos de Dios, como embajadores del reino de los cielos, como ciudadanos del reino de los cielos y como miembros del cuerpo de Cristo. Y esta 10ª y última lección, esta 10ª y última enseñanza lleva por título Corre riesgos. Corre riesgos porque un hijo de Dios, un ciudadano del reino de los cielos, un embajador del rey, alguien que es parte del cuerpo de Cristo porque ha confesado a Jesús como su Señor y su Salvador y ha creído en su resurrección, corre riesgos. No se queda contemplando cómo pasa la vida desde el sofá, desde la comodidad. Un hijo de Dios corre riesgos, pero corre riesgos medidos, corre riesgos inteligentes. Un hijo de Dios no corre riesgos locamente, y locamente significa que corre riesgos fuera de la medida de fe que tiene. Muchas veces tú y yo, como hijos de Dios, vamos a correr riesgos que para otros van a parecer una locura, pero en ti tú sabes que ese riesgo está perfectamente incluido dentro de la medida de fe que el Padre te ha dado. Muchas veces nuestra medida de fe es mayor que la de otros y por eso otros, desde su pequeña porción de fe, piensan que estamos cometiendo una locura. Mira lo que dice el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 12 versículo 3. Dice así: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida que Dios repartió a cada uno. Esto es lo más importante, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esto significa que tenemos que caminar, asumir riesgos, avanzar, madurar, crecer, atendiendo a la medida de fe que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Cuando leemos Romanos 12:3 en griego, lo que en griego nos viene a decir este versículo es, número 1, no pienses más allá de lo que sea necesario conforme a tus dones. Tú no puedes pensar que puedes ser pivot de Los Ángeles Lakers si mides 1,80. Si piensas demasiado tiempo en eso, estarás perdiendo el tiempo. Número 2, mantén tu mente sobria, equilibrada, tranquila. No te lances a lo loco más allá de los límites de tu propia fe. Y número 3, actúa con confianza conforme a lo que Dios te ha dado. Si Dios te dio unos dones, actúa con confianza conforme a esos dones, esos talentos que Dios te ha dado. Ahora mira, esto es muy importante. Los hijos de Dios corremos riesgos medidos conforme a nuestra fe, desde la sobriedad, desde la tranquilidad, huyendo de las emociones, pero tienes que saber algo: cuanto más quieras arriesgar, más tienes que trabajar con tu fe. Otra cosa, cuanto más quieras arriesgar, tienes que trabajar con tu fe, porque si la medida de tu fe aumenta, podrás enfrentar mayores riesgos, mayores desafíos y mayores propósitos. Tienes que saber algo. Hemos leído que Dios nos da a cada uno una medida de fe, pero no significa que tenemos que vivir toda la vida con esa medida de fe. Esa medida de fe la podemos aumentar. Para ponerte un ejemplo, la fe es como un músculo. Cuanto más lo trabaja, más crece y más fuerza tiene. Otra vez,
La fe es como un músculo. Cuanto más lo trabajas, más grande se pone el músculo y más fuerza tiene. Así que para que la fe gane fuerza, para que la fe gane tamaño y nuestra medida de fe sea mayor para enfrentar mayores retos, entonces tenemos que alimentar la fe. ¿Qué dice Romanos capítulo 10, versículo 17? Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El alimento que hace que nuestra medida de fe aumente y sea más fuerte es la palabra de Dios. Eso nos lleva al gimnasio de las Escrituras, donde juntamente y en comunión con el Espíritu Santo vamos en disciplina a alimentar nuestra fe para que crezca y para que la fe sea más potente. ¿Qué es lo que dice en el griego Romanos 10:17, en el griego original en el que fue escrito? Dice que para aumentar la fe, llena tu oído de la palabra de Cristo. Así lo dice en griego. Para aumentar la fe, llena tu oído de la palabra de Cristo. Quiero ponerte un ejemplo. De repente tú quieres alquilar un local para comenzar una obra para el rey. Tú quieres levantar una casa del reino donde se adore a Dios el Padre, Dios el Hijo Jesucristo, Dios el Espíritu Santo, donde se discipule, donde se predique la palabra, donde se evangelice, y tú entiendes que has sido llamado para eso y tienes que buscar un lugar donde convocar a la gente. Y ahora tú llegas y el dueño de ese local que tú has visto, que te encanta, que es maravilloso, te dice, el alquiler de este local son 5.000 euros, $5.000 al mes. Tú tienes que mirar si tu porción de fe te alcanza para $5.000. En cierta ocasión, hace muchos años, mi pastor me dijo, Paco, he encontrado un lugar para alquilar, tengo que salir de donde estoy porque necesito un lugar mayor, pero me están pidiendo $5.000. Y hay algo que a continuación él me dijo y me sorprendió y me enseñó mucho, y me dijo, pero yo solo tengo fe para $3.000. ¡Ja! ¡Qué tremendo! Él tenía una medida de fe para $3.000, pero no para 5.000. Así que él no se lanzó locamente a alquilar aquel local. Él solo podía asumir un riesgo de $3.000. Pero también luego me dijo, ¿sabes qué? Voy a alimentar mi fe para que mi próximo paso sea de 5.000, de 6.000, de 10.000, de $20.000. 20.000 euros. Así funciona la fe. Si tú anhelas algo muy grande para lo que no tienes fe, lo primero que tienes que hacer es alimentar, fortalecer y hacer crecer esa medida de fe que Dios puso en ti y que ha puesto en todos y cada uno de nosotros. Tengo que decirte también algo. Siempre cabe la posibilidad de fracasar cuando se asume un riesgo y cuando se da un paso de fe. Pero escúchame algo. A veces esa es la única manera de conocer cuál es la medida de fe con la que contamos. Y es preferible arriesgar y fallar. Es preferible arriesgar y equivocarse que no hacer nada. Porque es mejor fallar que ignorar muchas veces cuál es esa fe de la que disponemos para asumir esos riesgos que de parte de Dios vienen a veces a nuestro corazón. Para avanzar en la fe, en tus propósitos, mi amigo y mi hermano, tienes que estar dispuesto a hacer algunas cosas. Como hijo de Dios, como ciudadano del reino de los cielos, como embajador del Rey en la tierra, como miembro del cuerpo de Cristo, tienes que estar dispuesto a hacer algunas cosas y tienes que a veces estar dispuesto a dar unos pasos de riesgo y de fe para poder seguir avanzando. Número 1, y esto te va a sonar, sal de tu comodidad, o como dicen estos sacerdotes paganos de este tiempo que están tan de moda y que se están haciendo millonarios con cosas que ya Dios nos habló hace siglos. Lo que dicen estos coaches de este tiempo, sal de tu zona de confort. Para correr riesgos, para asumir riesgos, para avanzar, tienes que salir de tu comodidad.
Vemos cómo ya Dios habló de esto. Por ejemplo, en el Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 12, vemos cómo Dios le habla a Abraham y le dice: Abraham, tienes que correr un riesgo. Tú estás viviendo en un lugar que estás cómodo, pero yo te quiero enviar a un lugar que aparentemente o inicialmente no parece tan cómodo, pero que a la larga va a suponer tu prosperidad y va a suponer que mis propósitos, que los propósitos que tengo para ti avancen, crezcan y vivas una vida de victoria. En el capítulo 12 de Génesis, Dios le dice a Abraham, deja tu tierra, deja tu familia, deja la casa de tu padre, o sea, deja todo lo que te da seguridad y avanza hacia un lugar que todavía no te voy a decir cómo es, ni qué es, ni de qué manera es, pero que ese lugar es la promesa, el juramento que yo tengo no solo para ti, sino para todas tus generaciones. Cuando Abraham escuchó la voz de Dios, asumió el riesgo, salió de su zona de confort y comenzó a caminar en la dirección que Dios le dijo. Del mismo modo, tú y yo tenemos que estar muy pendientes. Si tú y yo tenemos una vida devocional, de oración, de secreto, de intimidad y de palabra con el Espíritu Santo, con Dios el Padre y con Jesucristo, yo te garantizo que esa misma voz tú la vas a escuchar y a veces te va a parecer locura. Pero si Dios te habló, adelante. Así que número 1, sal de tu comodidad. Número 2, enfócate en la oportunidad y deja la seguridad en las manos de Dios. Cuando Dios te hable, asume el riesgo, corre el riesgo y no te preocupes, solo enfócate en la oportunidad. Una oportunidad significa que algo llega en el momento oportuno, por eso es oportunidad. Algo llega en el momento oportuno y es el momento oportuno porque es apropiado justo para ese momento, acorde con tus tiempos y con tus capacidades. Así que enfócate en la oportunidad. No pienses, tendré dinero, no tendré dinero, me alcanzará, me llegará, me ocurrirá esto, me ocurrirá lo otro, y si dejo mi trabajo por esto, ¿cómo luego? Si fallo, ¿cómo voy? No, tranquilo. Deja la seguridad en las manos de Dios, porque Él te habló para que asumieras ese riesgo. Y número 3, hemos dicho: 1, sal de tu comodidad. 2, enfócate en la oportunidad y deja la seguridad en las manos de Dios. 3, pasa tiempo con Dios, analizando la situación y cada detalle. Hemos dicho que los hijos de Dios corremos riesgos, pero corremos riesgos medidos e inteligentes. Dios nos ha dado la capacidad para analizar cada situación y cada detalle de aquello que Él nos mandó a hacer. Por ejemplo, en Proverbios 14:15 dice: el prudente mide bien todos sus pasos. Los hijos de Dios corremos riesgos desde la prudencia, desde la inteligencia, desde la certeza de lo que Dios nos habló. Y si nos equivocamos y pensamos que Dios nos habló y damos el paso y corremos el riesgo y fracasamos, no importa, levántate. El Señor estira su mano para levantarte, sacudirte el polvo y mostrarte lo que quiere hacer contigo a continuación. Un hijo de Dios no camina por emociones o por sentimientos, sino camina por fe. Eso es lo que nos diferencia del mundo. Cuando venimos a Cristo, nuestra manera de caminar es distinta. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Y entonces dice en 2 de Corintios 5:7, dice: porque por fe andamos, no por vista. La vista nunca va a ser una señal de lo que Dios te manda a hacer. Es la fe, es lo que Él te habla. Dios te habla y Dios te muestra, pero en su plano, en su dimensión. Por eso, mis amigos y mis amigas, yo os animo que como hijos de Dios, como ciudadanos del reino de los cielos, como embajadores del Rey en la tierra, como miembros del cuerpo de Cristo, asumáis riesgos. Mientras Dios no te hable, tranquilo, sigue teniendo tu devocional, sigue orando, sigue leyendo la palabra,
Muéstrale al Señor una disposición para que Él te hable, para que Él te muestre, para que Él te diga, pero cuando llegue ese momento, esa oportunidad, adelante. Deja atrás lo que te da comodidad, enfócate en la oportunidad, no temas, como dice el Señor, no temas, Él está contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo, y adelante, camina en aquello que el Señor te mostró, aunque para el mundo parezca una locura, pero conforme a tu oportuna medida de fe, tú tengas la certeza de que es eso lo que tienes que hacer. Y si tropiezas y caes, tranquilo, el Señor te va a levantar porque Él no deja caído al justo y habrá muchísimas más oportunidades para que sigas creciendo y para que sigas avanzando. Amigos y amigas, fue un gusto para mí traeros estas 10 lecciones, estas 10 enseñanzas absolutamente gratuitas. Quiero deciros que de entre todos vosotros y yo, el que más ha aprendido de esto, te garantizo, he sido yo. Quiero bendecirte, quiero darte las gracias por haber estado compartiendo esta serie y acuérdate, Cristo no vino a hacer cristianos, Cristo vino a devolvernos nuestra identidad, nuestra condición de hijos de Dios, de ciudadanos del reino de los cielos, de embajadores del Rey en la tierra y de miembros del cuerpo de Cristo. Él trae vida, vida en abundancia y la vida eterna. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Comparte estas 10 lecciones con otros, de repente pueden ser de edificación para muchas personas. Y si quieres contactar conmigo, ya sabes, @Pastor Paco Rubiales o +34 666 77 8634. Que Dios te bendiga.